Señor Pera Lluís Huguet, buenas tardes. Buenas tardes. Abogado, hacía días que no lo veía en este canal, ¿eh? De hecho, ya sabe que nuestros seguidores a veces me dicen, oiga, entreviste a ese abogado tan simpático de Reus. Me Más que gusta nada lo de porque usted... simpático. ¿eh? ¿Perdón? Que me gusta lo de simpático, porque muchas veces los abogados no tenemos fama de simpáticos. Sí, sí. No, y además siempre, no, es que lo explica todo muy bien. Y yo quería hablar de usted de una cosa. Bueno, no sé si ha visto, me he puesto a Pedro Sánchez detrás porque quería hablar de un artículo suyo precisamente que leí el otro día en Confilegal. Lo que pasa es que me va a permitir que hablemos también de, hombre, de Íñigo Errejón, ¿no? Lo digo por los últimos acontecimientos. ¿Por dónde quiere empezar? Se lo dejo, se lo pongo Por en donde usted bandeja. quiera. O sea, yo creo que por Pedro Sánchez, que es más importante, que al final lo de Pedro Errejón es más secundario, yo creo, en la política nacional, ¿no? Sí, pero déjeme, Aunque, perdón, ¿eh? aunque tendrá su repercusión, ¿eh? Sí, por eso lo digo. Un poco, no le voy a hacer caso, pero déjame hacerle una pregunta política, precisamente. Lo de Rejón se ha sabido al día siguiente. Usted es diputado ahora en el Parlamento de Cataluña por el PP y fue antes diputado también en el Congreso. Lo de Rejón se ha sabido después de que el juez haya pedido la imputación de Ábalos, además con indicios concluyentes. ¿Usted cree que es una manera de tapar lo de Ábalos? No lo sé, pero me han llegado un montón de versiones, ¿no? Hay hasta versiones Cuente, de cuente. que quien está detrás es precisamente la guerra fratricida entre Sumar y Podemos y que aquí pues alguien ha intentado pasar cuentas y que lo que parece ser, y las últimas informaciones, que para mí es más grave, ¿no? Es que parece ser que todo el mundo lo sabía esto. Claro. Esa era la siguiente pregunta. Eso es lo grave, además, en un partido en el cual de ese feminismo y de esa militancia feminista hacen bandera y que luego resulta que lo que pides para los demás no es para los míos. Además, incluso la carta en que se despiden, que habla que es que se había disociado, entonces tenía una vida neoliberal y una vida, una vida política diferente. Entonces parece ser que los posibles abusos los incluye dentro de la vida neoliberal, ¿no? Lo cual me parece que ya es un poco, pues intentar incluso justificarlos pues, desde un punto de vista político. Los abusos no tienen ninguna justificación, ni desde el punto de vista político, desde ningún punto de vista. Y yo creo que, por cierto, curiosamente, se va a beneficiar de la ley del sí es sí, ¿eh? O sea, si esto llega al juzgado y hay una condena, tendrá una rebaja, tendrá una pena inferior de la que hubiera tenido si no hubiera tenido la ley del sí es sí, ¿eh? No, no le oigo. Un problema técnico. No, Ya está. iba a hacer un chiste malo, pero aquello de ahora entiendo por qué hicieron la ley de solo sí es sí. Pero es Bueno, un chiste malo, ¿eh? no, También vamos, yo creo que es vamos a muy mantener la grave presunción de que inocencia. se haya escondido. Parece ser, hay unas informaciones de última hora en el que parece ser que esto era Vox Populi dentro del partido y que incluso había una diputada regional que se había dedicado a intentar parar las cosas y taparlo, ¿no? Esto es gravísimo. ¿Se imaginan esto que hubiera pasado en un partido que no fuera Sumar o no fuera el PSOE? De la derecha. ¿Se imaginan ustedes lo que hubiera pasado? ¿Se imaginan lo que pasó por el pico de, no me acuerdo cómo se llama, el de la Federación Española de Fútbol, en la que Rubiales. Rubiales, en que por ese pico lo lincharon públicamente? Aquí nadie está linchando a nadie, ¿eh? O sea, bueno, Sí, o sí, sea, casi me solidarizo con Rubiales. Es cierto, además de la Audiencia Nacional, es cierto que el presunto delito fue cometido en el extranjero, pero para los que somos profamos, la Audiencia Nacional juzgan a bueno, terroristas, y a bueno, pero traficantes de droga. también tiene competencia en los delitos cometidos fuera del territorio nacional, ¿no? Por eso. Oiga, usted, déjeme terminar con R, bueno, terminar, más o menos. La primera parte, ¿usted cuántos meses estuvo de diputado en el Congreso? Meses no me acuerdo, casi un año, o sea. Eh, ¿Oyó alguna vez algo? Se decía, porque es lo que dice ahora, ¿no? Ahora todo el mundo lo sabía, al menos No, los suyos, ¿no? a ver, Incluso parece ser que lo periodistas. sabían dentro de su grupo político, dentro de Sumar y dentro de Más Madrid, pero fuera no, yo al menos no. Tampoco tenía ninguna relación con Errejón, o sea, No, ya. me parece que con el grupo de Sumar mi mayor relación fue subir en el ascensor una vez con la que era ministra de Igualdad, con la
Ione Belarra. No, la de igualdad que Irene hablaba. Montero. Irene Montero. Perdón, sí. Coincidimos un día en el ascensor. Esa es toda ¿Y mi relación. se saludaron? Hombre, yo soy una persona educada. Yo No, saludo no, no lo digo por usted, que no lo pongo en duda, lo digo por la ministra. Por usted, hombre, representa, perdón, el heteropatriarcado, la fachosfera. ¿No? bueno, yo saludo a todo el mundo. O sea que, Bueno, oiga, déjame hacer una última pregunta. ¿Errejón puede acabar en la cárcel? Quiero decir, incluso, bueno, porque claro, ya ha salido una denuncia, no sé si es una yo creo intencionalización. que tampoco podemos hacer valoraciones muy concretas, pues porque hay una denuncia que se ha filtrado ahora los datos de esa denuncia, no sabemos si hay más denuncias, hay que ver los hechos qué hechos son, ha de haber una instrucción, ha de haber una investigación y por lo tanto, y eso lo digo con lo otro, hay que respetar las resoluciones judiciales, ¿vale? Entonces, lo que tenemos Siempre, que hacer siempre, siempre. es esperar a que haya una investigación policial, una investigación judicial y luego, pues si hay indicios racionales de criminalidad, que es lo que dice la ley, se abrirá un juicio oral y tendrá un juicio. Entonces, lo condenarán o lo absolverán. Pero eso es el Estado de Derecho. Siempre, sí. Bueno, usted no lleva penal, ¿eh? No, 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 no se ofrece como abogado. No creo que lo contratase a usted, por otra parte. Bueno, hablemos, lo que decíamos, hablemos de cosas importantes porque lo que decía antes, usted publicó un artículo en Confilegal que lo vamos a poner en pantalla, es este de aquí. Ya sabe que yo lo sigo, ¿eh? Pero me llamó mucho la atención, ya hablamos una vez con usted de ese artículo que ya publicó de que la amnistía era un tiro en el pie, que acertó porque todos iban diciendo que había que hacer una ley robusta y al final se equivocaron o fueron... Pero tampoco era muy difícil, ¿eh? O sea, no era muy difícil el verlo. En la Comisión de Justicia, que es donde tramitamos la ley de amnistía, lo comentábamos, ¿eh? O sea, que no era una cuestión muy difícil de ver. Lo que no sé es cómo no lo vieron esos expertos que tenían y que tenían que blindar la ley. Pero bueno, o sea, así ha salido. O sea, Pues, que pues era suerte, previsible que pasara lo que ha pasado. suerte. Y Bueno, ahí, para ellos evidentemente debe ser el deep state, los jueces, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en, suerte en todo en, caso. Y en este artículo lo que hago es una reflexión sobre un cambio de actitud, creo que muy grave, en el gobierno, ¿no? O sea, sobre todo en lo que se le llama el entorno de la Moncloa, ¿no? Que es que hasta ahora, siempre, cuando había una resolución judicial, aunque no les gustara, respetábamos las resoluciones judiciales. Me acuerdo a Bolaños en varias entrevistas, cuando hubo precisamente alguna sentencia sobre el procés que decía, respetamos las decisiones de los jueces y, por lo tanto, nosotros simplemente no comentamos resoluciones judiciales. Bueno, de ese proceso de respetar resoluciones judiciales, de repente saltan a criticar abiertamente las resoluciones judiciales, a decir que no están de acuerdo con esa resolución judicial. Esto fue ya con el tema de los archivos de las 3 querellas contra el juez Peinado. Entonces empiezan a hablar de que no... Después de, ojo, una campaña mediática tremenda contra el juez Peinado, tengámoslo en cuenta. O sea, desde el entorno de Moncloa se genera toda una serie de planteamientos de que el juez Peinado tiene una inquina especial contra Begoña Gómez y que es una guerra personal de él, ¿no? Bueno, pues eso lo desmonta la audiencia diciendo que no hay guerra personal, no hay investigación prospectiva y que además no en ningún momento cuestiona la instrucción del juez Peinado, ¿no? Bueno, pues ahí ya empiezan a criticar las resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y luego ya cuando viene la imputación del fiscal general del Estado, directamente, prácticamente insinúan que el Tribunal Supremo está prevaricando, porque dicen que no es cierto que sea delito lo que el Tribunal Supremo entiende indiciatariamente, o sea, siempre hablamos iniciar una investigación. No es que el Supremo diga que hay delitos, sino que dice que hay los elementos suficientes para entender que los hechos podrían ser delitos, lo que nosotros llamamos hay indicios de responsabilidad penal. Pero esos son indicios que habrá que ver y confirmarlos en la investigación. Y ahí ya, pues prácticamente casi acusan de prevaricación al Tribunal Supremo, ¿no? Lo cual a mí me hace pensar que ese criterio de respeto a las decisiones judiciales lo están cambiando en una especie de ensayo, pues por si al final, porque luego ha venido el hecho de que todos han apoyado al fiscal general del Estado y que no debe dimitir. O sea, tenemos un fiscal general del Estado
imputado por el Tribunal Supremo y es el señor que dirige todas las acusaciones de todos los delitos de este país. Y él está acusado. O sea, que es tremendo. No ha pasado nunca. Y entonces, pues ahí ya es cuando mi reflexión es, ¿no estarán preparando la imputación de Sánchez para no tener que dimitir como presidente del gobierno si al final un juez, o en este caso el Tribunal Supremo, porque como es aforado, sería el Tribunal Supremo el que le imputase? Bueno, pues el tiempo lo dirá, ¿no? Pero podría ser que esa fuera la estrategia, ¿no? De ir cambiando los criterios, o sea, dar a entender, que es lo que se ha dado a entender desde el entorno este de Moncloa, que es que hay una especie de contubernio entre los partidos de la oposición y los jueces para tumbar a Sánchez, ¿no? Cuando no se dan cuenta de que los jueces han metido a la cárcel a gente del Partido Popular y de otros partidos. ¿Se acuerdan la mano en la nuca de Rodrigo Rato? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan del yerno del rey en la cárcel? Bueno, pues no han tenido nunca miedo a instruir contra quien sea, porque lo que tenemos es una justicia independiente. Y eso, pues ese cambio de actitud es el que creo que puede llevar a preparar a los ciudadanos, preparar a la opinión pública a no dimitir Sánchez en el supuesto de que se diera una imputación. Imputación que, aunque ahora está lejos, pero cada día parece que se acerca más, ¿no? Tenemos ya un último informe de la UCO en el cual habla del número 1. Y si recuerdan, acusan a Aldama y al exministro Ábalos de organización criminal. En una organización criminal en que le llaman a uno el 1, pues me entenderán que se le acerca la posible imputación. Tengo entendido que la UCO está preparando un tercer informe y que en poco tiempo tendremos ese tercer informe en que se revelan más cosas. Hay que pensar que estos 3 informes que ha hecho la UCO es como consecuencia de los registros en que obtuvieron tal volumen de información que han tenido que necesitar tiempo para ir analizando toda esa información, ¿no? Y ahora, pues parece ser que habrá un tercer informe en el que se analizan más documentos y más intervenciones telefónicas, más datos de WhatsApp, porque es lo que está en estos momentos realizando. En fin, esta es mi reflexión en el artículo. Oiga, me consta que usted es muy cauto a la hora precisamente de valorar las pruebas, pero ¿qué le dice su olfato de abogado? ¿Usted cree que Sánchez acabará imputado? Vamos a ver, si se mantienen los criterios que en estos momentos hay en el informe de la UCO, si se mantiene el tema, pues lógicamente todo esto no se hubiera producido si no hubiera habido es una relación de causalidad, ¿no? Si no hay alguien que lo protege, que lo ordena y que está por encima, que es el número 1, no se hubiera producido todo esto. Entonces es probable que tarde o temprano, lo que pasa es que yo creo que los jueces son también extraordinariamente responsables y no se les ocurrirá imputar ni al presidente del gobierno, ni a la mujer del presidente del gobierno, ni a nadie sin tener pruebas claras y contundentes de esa responsabilidad, ¿no? Entonces yo creo que hay que esperar y hay que ver cómo se desarrollan. Pero lo que sí hemos de tener en cuenta es que en el último informe de la UCO sí que hay un giro importante en el cual se le especifica, repito, como número 1 en un entorno en el cual acusan de organización criminal y le hablan del número 1, ¿no? Entonces, yo creo que ahí se está acercando, pero no hay pruebas, hay que aportar pruebas. Entonces, si la UCO aporta pruebas, se imputará, si no, no se le imputará. Es que obviamente sería muy importante desde un punto de vista político, jurídico e institucional, pero claro, sobre todo si realmente los jueces consideran que es una organización criminal y hablan del 1, es que el 1 es el 1 de la organización criminal, ¿no? Me entiendo, ¿no? Entonces, bueno, pues sí. Pero Es gravísimo, ¿eh? Ojalá no pase, ¿eh? Pero hacen falta más pruebas y ahí es lo que habrá que esperar. Pero yo creo que esta semana, que podríamos titular como Semana Horribilis para el Partido Socialista, para el gobierno, pues también yo creo que ha sido una semana horribilis para el Estado de Derecho, ¿no? Para todos los ciudadanos, ¿no? Porque han habido una serie de decisiones que son peligrosísimas, ¿no? Que quizá pues con todo esto han pasado más desapercibidas, pero que son peligrosísimas, ¿no? El tema de Televisión Española, el de modificar los quórums para la elección de los miembros del Consejo de Administración para poner a los suyos, cosa que ha hecho prácticamente en todas las instituciones. Y luego algo que para mí ha sido gravísimo, que fue el Consejo de Ministros del martes,
es que se ha cambiado el criterio. Yo creo, para que nuestros seguidores nos entiendan, los jueces tienen unidades de policía y guardia civil asignadas a ellos para investigar. O sea, la UCO, es la Unidad Central Operativa, cuando actúa como policía judicial, actúa a las órdenes del juez, ¿no? Y son unidades de policía judicial que actúan a las órdenes del juez. Bueno, pues hasta ahora los jefes de esas unidades que están al servicio de los jueces eran proveídos por concurso de méritos. O sea, se convocaba una plaza de jefe de la unidad de policía judicial de Reus o de donde se fuera y ese jefe pues se salía a concurso esa plaza. Desde el decreto que se aprobó por parte de Marlaska en el Consejo de Ministros, que llevó Marlaska al Consejo de Ministros del martes, los jefes de todas las unidades de la Policía Judicial, de la Guardia Civil y de la Policía Nacional van a nombrarse a dedo por Marlaska. Y para que nuestros seguidores lo acaben de entender, el calado y lo peligroso que es esto, pongamos un ejemplo. El coronel de los Cobos, si se acuerdan, en Madrid lo cesó Marlaska como jefe de la Comandancia de Madrid porque la Comandancia de Madrid, la Unidad de Policía Judicial, había hecho un informe sobre la pandemia y sobre temas, no me acuerdo exactamente, pero que afectaban al gobierno, y no había informado al ministro de la existencia de ese informe. Es que la Policía Judicial no tiene que informar al ministro, tiene que informar al juez porque depende del juez. Y precisamente ahí está un juego importante. Entonces lo cesó por no poner en su conocimiento la existencia de ese informe. Pues ahora imagínense que el señor Marlaska, que además es juez, que yo me sorprende muchísimo muchas de las cosas que ha hecho Marlaska, ¿no? Que ahora es él el que va a decidir quién es el jefe de todas las unidades de la Policía Judicial. Con lo cual puede tener acceso directo, porque va a poner a gente fiel a él, puede tener acceso directo a todas las investigaciones de la Policía Judicial. Acuérdense que en Cataluña ciertos jueces no dejaron que investigaran a los Mossos porque tenían miedo de que los Mossos pasaran la información y ponían a la Guardia Civil y la Policía Nacional porque sabían que ahí no se filtraba la información. Bueno, pues ahora también la Policía, la Guardia Civil y la Policía Nacional. Para mí es, como abogado, como jurista, es tremendo. O sea, se están cargando cosas fundamentales. Y además, o sea, pues con muy poca protesta de todas aquellas entidades que se dedican a defender los derechos humanos y los derechos de los ciudadanos, ¿no? O sea, el cargarse esa independencia de la investigación judicial tendría que sacar a la calle a muchísima gente. Pero ese silencio, muchas veces de esa izquierda cómplice, que cuando lo hacen ellos tienen cierta indulgencia en todas estas medidas, ¿no? Y es lo que estamos. O sea, que yo creo que ha sido una mala semana para el Partido Socialista, pero también hemos de tener en cuenta que ha sido una mala semana para todos los ciudadanos porque hemos perdido independencia judicial y hemos perdido pues independencia en los medios de comunicación. Y eso para la democracia es grave. Oiga, pero el PSOE resiste, ¿no? Según las encuestas. Sí, sí. Bueno, parece ser que resiste un poco a costa de Sumar y de Podemos, que están en caída libre, y entonces, pues, vasos comunicantes, ¿no? Lo que baja uno sube el otro, ¿no? Entonces, parece ser que la pérdida de votos del Partido Socialista se está compensando con el trasvase de votos de Sumar y Podemos hacia el Partido Socialista, ¿no? Bueno, al final son encuestas. Veremos después, cuando haya unas elecciones, cuál es el resultado. Pero nos va a dejar un país hecho unos trizos, ¿eh? O sea, seamos conscientes de lo que están haciendo simplemente para mantenerse en el poder, ¿eh? Es muy grave, ¿eh? Nos van a dejar en un país hecho unas trizas, o sea... unas trizas, no. Es que a veces el problema... grabar online a veces tiene esos problemas. Oiga, déjame hacer alguna pregunta más. Si crucemos los dedos, en serio, no me gustaría ver el presidente del gobierno imputado, pero si acaba imputado, ¿tiene que dimitir? No, quiero decir, ¿no hay ninguna ley que le obligue a dimitir? No hay ninguna ley que le obligue a dimitir. O sea, el trámite sería, como es diputado en este caso, pedir el suplicatorio al Congreso y ahí ya veríamos si el Congreso da el suplicatorio o no. O sea que, igual que ahora parece ser que si lo van a dar con Ábalos, no sé si el suplicatorio, bueno, habría que mirar qué mayorías habrían y cuál sería el planteamiento para... Bueno, pero
Yo creo, modestamente, yo creo que hay que terminar con la inmunidad parlamentaria, porque estaba para proteger aquello a los diputados, pero en estos casos ya parece A ver, yo creo pendiente, ¿eh? que hemos dado una vuelta a todos estos conceptos de inmunidad Que y de vienen del siglo luego, XIX, ¿no? luego, ese privilegio de que te juzgue el Tribunal Supremo, en el fondo no lo es, ¿eh? Es un perjuicio, ¿eh? ¿Por qué? Porque a mí, y además hay una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que dice que es lícito, o sea, que no es contrario al principio sobre todo, de doble instancia, que me juzgue en una única instancia un tribunal cuando es el máximo tribunal del país, ¿no? Pero claro, la sentencia del Supremo es inapelable. O sea, en cambio, si a mí me juzga un juzgado de lo penal, tengo una sentencia. Me voy a la audiencia provincial en apelación y me voy al Supremo en casación. Tengo dos instancias más aparte de la sentencia que me condene. Con lo cual tengo más probabilidades de poder obtener una sentencia absolutoria o que un juez lo revise. Porque los jueces se equivocan también, ¿eh? O sea, claro, son humanos y por lo tanto cometen errores y por eso están el sistema de recursos. Claro, pero cuando me juzga la última instancia, que es el Tribunal Supremo, no cabe recurso alguno. Lo cual, yo no sé si es una ventaja o es inconveniente. O sea, quizá tienes más posibilidades de defensa si no eres aforado, ¿no? Lo cual, yo creo que efectivamente, como decía, el tema de las inmunidades era, sobre todo en el momento de la transición, para evitar que se detuviera a diputados y defender un poco arbitrariamente, la democracia y el parlamentarismo, ¿no? Siempre ha habido, y esto prácticamente en todos los países, que hay una especie de protección, y viene ya de cuando se convocaban las Cortes, de protección del traslado de los diputados en donde se reúnen las Cortes, ¿no? Para que nadie pueda impedir el hacer llegar a un diputado o un miembro de un parlamento a donde se reúne, que sería una forma de manipular el voto, o sea, cortarle el paso y tradicionalmente en siglos pasados se hacía así, ¿no? Para intentar evitar mayorías, pues intentabas evitar que eso. Siempre ha habido una cierta protección a la movilidad de los diputados para llegar al lugar donde hay que celebrar la reunión, ¿no? Pero respecto a esto, yo creo que la inmunidad en estos momentos pues tiene ya muy poco sentido y yo creo que hemos de darle una vuelta, ¿no? O sea, y supongo que tarde o temprano alguien lo planteará pero bueno, habría que reformar la Constitución y por lo tanto ahí ya entramos en tema más complicado. Déjame hacerle una última pregunta o una de las últimas preguntas. No sé si yo el otro día estaba viendo Vicente Vallés, el informativo nocturno de Antena 3, y la verdad me llamó mucho la atención. Ayer lo volvieron a destacar en la famosa cumbre hispano-lusa. Una periodista española le preguntó si se había visto con Aldama. También, ¿no? Digamos, los personajes claves de la trama. Además, ahora con el tema también, la trama esa de hidrocarburos. El presidente no es que lo negase, es que contestó algo absolutamente distinto a lo que le preguntaban. Acabó hablando de Globalia, etcétera, etcétera, ¿eh? Que también canta el rescate ese. Sí, el número 1 desvió la pregunta. Peor, desvió la contestación. Bueno, desvió la contestación. Es como si yo le pregunto, oiga, ¿está nublado hoy? Y usted me dice, el agua está buenísima. Sí. El número 1 en ese caso. Bueno, todavía aquí habría cierta coincidencia, ¿no? El tiempo, la lluvia, el agua, ¿eh? O sea, pero todavía no sé. Que le pregunto por playa y me contesta montaña. Repito, el número 1 desvió el responder exactamente si conocía al número 2 o 3, ¿no? Vale. Que por cierto está en prisión preventiva, ¿eh? O sea que. Claro, es que además eso. Vamos a ver, es que hemos llegado ya a extremos vamos a ver, yo no sé si se conocieron, se reunieron o no, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que hay un señor que es el centro, que está ahora en prisión preventiva, que es el que gestiona el rescate de Arte Europa. El que está con el tema de las maletas de la Delsi en el aeropuerto. El que está con el máster de Begoña, de la mujer del presidente del gobierno, es el que le busca patrocinadores al máster. Vamos a ver, es que ya solo por esto, alguien decente habría dimitido. O sea, alguien decente habría dimitido.
Pero bueno, pues y este señor además está implicado en un fraude Pero multimillonario. lo de dimitir, perdón, le voy a interrumpir, señor, pero lo de dimitir lo dice por Aldama o lo dice por el No, presidente del gobierno. gobierno. Aquí dimitir no se dimite. Bueno, no ha dimitido el fiscal general del Estado, que como decía está investigado. Muchas veces hemos de distinguir, es que claro, parece que hemos de distinguir. Pero ya entiendo que Sánchez tampoco dimitiría, ¿eh? Sí, pero hemos de distinguir entre una imputación penal, y entonces parece ser que si no hay imputación penal, no dimites. Pero éticamente es absolutamente reprobable. Y quien tenga dice que llegó precisamente por acabar con la corrupción a la presidencia del gobierno. Esa era la última pregunta. Tiene principios, lo que habría hecho con estas circunstancias es dimitir. Aunque no sea imputado, porque éticamente que tu mujer le prepare un máster, que no es mi licenciada. Que los que algunas veces, pero él debe ver... algunas veces hemos pirulado por la universidad sabemos lo que es. Sí, pero, o sea, que no es mi licenciada y que le preparen ser la directora de un máster. Que le busquen, que un tío corrupto, que está en la prisión, está en prisión preventiva, le busque los patrocinadores. Que además es el mismo tío que busca el rescate de una compañía aérea por unos cuantos millones de euros. Que es el mismo que está metido con las maletas de una señora que aparece en un aeropuerto aquí en España y que tiene prohibida la entrada. Por cierto, la versión cada vez cambia, no sé, ahora han vuelto a cambiar la versión. Sí, de que era un viaje privado o era un viaje oficial y no que era no solo español. No entra en España, no entra en España, pero oiga, ¿y el cielo no es España? No jodamos. No, exacto, el territorio, es decir, la superficie aérea también. Entró en el espacio aéreo español y por lo tanto entró en España. O sea, oiga, el hecho de que en los aeropuertos hay una zona neutra para control de pasaportes no significa que no sea España. Claro. Oiga, lo de Begoña usted sí que lo ve claro, por lo que veo, tráfico de influencias. Bueno, parece que no es que yo lo vea claro, es que lo ve claro el juez Peinado y lo ve claro la Audiencia Provincial de Madrid, que ha rechazado y ha dicho que hay materia para investigar, lo ha dicho la Audiencia Provincial de Madrid. Con lo cual, no es que lo diga yo, es que lo dicen los jueces, que al menos hay indicios racionales de culpabilidad. O sea, hay indicios para investigar a esta señora porque esos hechos pueden ser objeto de un delito, ¿no? Y eso es lo que ha dicho la Audiencia Provincial de Madrid. Por cierto, repito lo que he dicho antes, no ha cuestionado en nada la instrucción del juez Peinado, ¿eh? Y no es, la Audiencia Provincial ya no es un juez, son 3. Oiga, por cierto, algunas de estas resoluciones dictadas por jueces que se les califique como progresistas. O sea, repito, una cosa es que quiere esperar a que le imputen un delito, no lo sé, pero que éticamente todo esto es reprobable y por lo tanto éticamente tendría que haber dimitido. Oiga, yo tenía en un alto concepto a los abogados del Estado, quiero decir, son posiciones durísimas, pero eso de utilizar la abogacía del Estado para una querella y que te la tumben... Sigo teniendo yo un alto concepto con los abogados del Estado. Lo que pasa es que al final hay un tema que los abogados del Estado trabajan para el Estado y están sometidos a disciplina. Y entonces, pues es probable que internamente les dieran la orden de poner la querella o dimites y te vas o lo haces, ¿no? Es probable que además me parece que escogieron algún abogado del Estado que era más próximo al gobierno o una cosa de estas, pero yo sigo poniendo la mano en el fuego por los abogados del Estado. Son un excelente cuerpo de los más capacitados que tenemos en este país, ¿eh? Ahora siempre... Pues felizmente les han tumbado la querella, pero no me refiero, no estoy cuestionando su profesionalidad, sino que el gobierno utilice los servicios jurídicos del Estado para una querella. Las cosas son... Sí, pero las cosas son o no son. Por mucho que seas abogado del Estado, notario, juez, lo que sea, si no son, no las van a poder convertir. Entonces, si no es delito, por muy abogado del Estado que seas, no vas a convertir algo en delito. Y por lo tanto, si lo que hizo Peinado no era delito, era una instrucción, como además, es que además, si le habían ratificado la instrucción, era inviable que ahora le acusaran por prevaricación. Es que era una barbaridad. Entonces, por muy abogado del Estado que seas, no puedes convertir unos hechos en delito cuando no lo son. Y esa es la realidad. Oiga, esa frase que he dicho, ¿la puede repetir? Lo que no es, no es, ¿no? Más o menos. No es. Y por lo tanto, esa frase... por muy abogado del Estado que seas, no puedes convertirlo en delito.
Esa frase la podría haber dicho Josep Pla, ¿eh? Aquello, lo que es imposible es imposible. No, Pla tiene una crónica periodística del año 42. Los alemanes, perdón, no han sido derrotados ni siquiera ni en el Alamein todavía, que fue en noviembre, ni en Stalingrado, que fue en enero del 43, que ya dijo que no iban a ganar la guerra. Pero estaban en el apogeo, ¿eh? Todavía no habían sufrido la primera derrota. Y Pla ya lo dijo, lo que es imposible es imposible. Oiga, déjeme hacerle una última, no sé si una pregunta o una afirmación, pero usted lo ha mencionado. Claro, es cierto, es que yo creo que lo grave es que este gobierno llegó con una moción de censura contra la corrupción del PP. ¿Eh? Y que conste que un euro público es sagrado. ¿Eh? Lo que pasa es que el caso Gürtel fueron, creo, 245.000 euros, si no voy equivocado, y aquí, bueno, ya no hablo de los 680 millones evaporados del caso ERE y exculpados por el Constitucional, pero que ahora, hombre, pues hay varios casos, en principio, de presunta corrupción, ¿eh? Y ojalá el presidente sea inocente, ojalá la mujer del presidente sea inocente, ¿no? Porque, en fin, pero bueno, en fin, no sé. Ah, Usted, usted en esa época no estaba en el PP, pero ¿cómo se le queda el yo cuerpo, digo, no? no hay nivel, yo creo que no hay niveles de corrupción, ¿eh? O sea, todo es corrupción. Lo que pasa es que sí que hay niveles de moralmente más graves, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues comisiones ilegales, como puede haber ha habido, y de esto para la financiación, al final lo que haces es una. Pero lucrarte con el precio de unas mascarillas en una situación de pandemia en que se estaba muriendo la gente me parece gravísimo. O sea, y repito, no creo que haya niveles de corrupción, todo es corrupción, ¿no? Pero moralmente, al final se lucraban de las mascarillas en un momento en que medio mundo estaba buscando mascarillas y ellos subían el precio de las mascarillas, que además eran defectuosas, para lucrarse. Hombre, me parece que hay un plus de moralidad que se traspasa. Y repito, creo que todo es corrupción y por lo tanto cualquier corrupción es perseguible y todo es lo mismo. Pero sí que tiene un pequeño plus sobre todo por el momento en que estábamos viviendo todos los españoles, en que estábamos pues confinados, estábamos que no encontraban mascarillas nuestros sanitarios. ¿Se acuerdan que se ponían hasta cosas que porque no tenían mascarillas? Y en ese momento había unos señores que se estaban dedicando a forrarse, ¿no? Entonces, me parece que es detectable ese hecho en ese momento, ¿no? Aunque repito, todo es corrupción y por lo tanto es tan corrupción una cosa como otra y por lo tanto es tan delito una como otra, ¿no? Pero tiene ese plus, yo creo. Pues señor Pera Lluís, no le molesto más porque sé que tiene trabajo y además Ya estoy en sabe el que no me Parlamento. molesta nunca. Bueno, pues muchas gracias una vez más para aclararnos como mínimo conceptos y alguna idea también que Bueno, suscribo. Muchas gracias. gracias.